Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos de los géneros y subgéneros de la literatura. Como característica, tenemos que se relatan historias imaginarias o ficticias, sucesos o acontecimientos, como cuando alguien te lee un cuento. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Aquí hablamos entre una relación entre imaginación y experiencia. Tal cual va a tomar ciertas cosas de lo que conocemos, como un lugar, como un personaje, un animal, un rey. Aquí ya hablamos de algo que conocemos, pero la trama y la historia como tal van a provenir de la imaginación. Los componentes que presenta son indicadores de espacio, es decir, el lugar, el tiempo en cuanto transcurre la historia, personajes, quienes intervienen en la historia, narrador, es decir, quien cuenta la historia, y por lo regular está escrito en prosa, es decir, como nosotros comúnmente redactamos en una libreta, por ejemplo. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, este género abarca a todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. También lo podemos encontrar en algunas representaciones dentro de los medios de comunicación, como lo es el cine y la televisión. Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito ni narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. Es decir, no tenemos un narrador que nos esté comentando qué va sucediendo. Nosotros, los espectadores, vamos viendo mediante la representación qué es lo que está sucediendo. Este género, por lo regular, está escrito en prosa, pero también tenemos escritos en verso. El género poético se distingue de otros géneros por transmitir sentimientos, emociones y pensamientos a través de diferentes recursos expresivos. Antiguamente, la poesía fue escrita especialmente para ser cantada. Es una característica de la poesía su ritmo y su musicalidad. Para lograr este ritmo, se las escribe respetando la métrica, la rima y el ritmo. Si nosotros actualmente leemos un poema, nos vamos a dar cuenta de que tiene una tonalidad muy particular, y es precisamente porque había sido hecha antes para ser cantada. La poesía es un texto escrito en una forma particular, donde las oraciones se dividen en varios renglones llamados versos. Los versos se agrupan en conjuntos espaciados entre sí, llamados estrofas. Lo que comúnmente conocemos como un renglón, aquí se va a llamar verso, y lo que conocemos como un párrafo, en el género poético se conoce como estrofas. Como modalidades de presentación tenemos prosa,
se puede observar como una estructura o forma que utiliza el lenguaje naturalmente para expresar los conceptos, no sujeta como el verso a medida y cadencia determinadas. Cuando hablamos de prosa, es escribir comúnmente, es decir, como cuando llenamos todo el renglón de una hoja, eso es redactar en prosa. No tiene nada de malo y es lo más común. El verso es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima, lo cual produce un determinado efecto rítmico en forma de poema. Un verso está conformado por un conjunto de oraciones o frases cortas. A diferencia de la prosa, en la cual llenamos todo el renglón, en el verso se usa aproximadamente la mitad del renglón. Un conjunto de versos forman una estrofa y tiene ciertos lineamientos. Por ejemplo, una estrofa de 4 versos o 4 renglones, como lo conoceríamos comúnmente, la última palabra del primer verso con el tercer verso tienen una rima o una terminación muy particular. Lo mismo sucedería con el segundo y cuarto, hablando de una estrofa de 4 versos. Esto es para darnos una idea de qué hablamos cuando decimos verso. También lo podemos ver en las letras de algunas canciones. Cuando hablamos de función poética, se pretende crear belleza usando el lenguaje. Es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. También es una de las principales funciones en los refranes. Esta función, al igual que la representativa, se centra en el mensaje, pero, al contrario de ella, en su forma y no en su contenido. Cualquier poema es un ejemplo de la función estética del lenguaje. Cuando hablamos de que, al contrario de otros, se centra en su forma y no en su contenido, hablamos de que trata de verse bonito, trata de ser estético, bello al momento de ser leído. No se fija tanto en qué es lo que está comunicando o qué mensaje nos está dando, sino más bien qué tan bello se puede escuchar. El narrador intradiegético es interno y es en primera persona, es decir, yo. El narrador que es personaje principal que cuenta su propia historia en primera persona. Es un personaje por lo regular dentro de la historia y cuenta su propia historia desde el interior. Es la persona que nos va contando poco a poco desde su perspectiva qué es lo que va sucediendo con la historia, pero tal cual es un personaje dentro de la historia. Extradiegético es externo y en tercera persona. Hablamos de él, ella, ellos. Es un narrador que es básicamente un testigo, pero externo. Es omnisciente, no pertenece como personaje a la historia y cuenta la historia desde el exterior, conociendo todo de todos. Tiene un conocimiento relativo que no pertenece como personaje a la historia. Conoce solamente la historia desde el exterior. Al no ser un personaje, no es conocido por quienes intervienen en la historia, sino es simplemente
alguien por fuera que nos va contando en pocas palabras el chisme de lo que va pasando con cada uno de los personajes. El autor del texto, por medio del narrador, utiliza diversos modos de presentación del discurso con el fin de lograr efectos estéticos. Lo que el autor del texto puede usar son diálogos, monólogos, narración, descripción, entre otros, y estos también se pueden combinar para dar diversos efectos, ya sea de tiempo, de lugar, de distancia, de intensidad, de ambiente, entre otros. Esto es tal cual como se vaya narrando o se vaya describiendo la historia. Como podrás darte cuenta, existen diferentes recursos, géneros que nos van a ayudar a que el escrito sea agradable para el espectador o el lector. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.